¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablemos de Justicia. Hoy iniciamos con esta información tan importante como fue la celebración del Día del Juez. Pero antes, los titulares. Jueces y juezas de la Corte de la Libertad celebran su día. Magistrados celebran el Día del Juez y la Jueza con actividades culturales. Corte de la Libertad recibe visita de consejero de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial. Por sus 200 años de instalación, Familia Judicial de la Corte de la Libertad recibe reconocimiento del Consejo Regional. Juez de Patás dispuso 9 meses de prisión preventiva para 3 sujetos acusados de homicidio y tenencia ilegal de armas. 20 años de cárcel para sujeto por ultrajar sexualmente a una menor de edad. Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy dispuso 6 meses de prisión preventiva para sujeto que tenía en su poder más de 260 municiones de arma de manera ilegal. Iniciamos con el desarrollo de la información. Diferentes actividades culturales se desarrollaron a vísperas del Día del Juez y de la Jueza. Magistrados y público en general participaron de la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Pintura La Justicia en el Bicentenario, así como también de la exposición de arte y la Noche Cultural. Veamos la nota. En el marco de la celebración por el Día del Juez y la Jueza, el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, participó de la premiación de los ganadores del Concurso Nacional de Pintura La Justicia en el Bicentenario, organizado por la Subcomisión de Eventos Culturales de la institución. Esta actividad se desarrolló en la Casa de la Entidad, en donde se llevó a cabo la premiación de los pintores Zuller Carrillo Esquivel, Suiberto Patrocinio Villanueva Campos y Walter Johnny Chávez Angulo, quienes ocuparon el primer, segundo y tercer puesto respectivamente en este certamen que congregó a artistas profesionales de todo el país que se encargaron de resaltar el valor de la justicia y graficar momentos históricos del sistema de administración de justicia regional. Un total de 20 pinturas fueron las evaluadas por el jurado conformado por Luis Antonio López Gamarra, Carlos Alberto León Cruz y el titular de la primera Corte del Perú republicano Víctor Burgos Mariños, quienes deliberaron luego de analizar el estilo y la creatividad del artista. Posteriormente se llevó a cabo la inauguración de la exposición de arte en la misma Casa de la Entidad Regional, en donde se exhibieron las 10 obras que pasaron a la ronda semifinal en este concurso de pintura. Por otro lado, la comisión organizó la Noche Cultural, en donde los magistrados, personal y público en general se deleitaron con la participación de la soprano ganadora del Concurso Nacional de Canto Lírico, Luz Merlina Honorio Vega, quien estuvo acompañada del pianista Luis Andrés Flores Sánchez, así como de la Compañía de Ballet de Trujillo, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad y del Coro Institucional de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Campagmi Taquico. Felicitamos a todos los ganadores que ocuparon los primeros puestos en este certamen nacional y también queremos agradecer de manera especial a cada uno de los artistas que nos acompañaron en esta celebración. Y en el Día Central del Juez y de la Jueza, que se desarrolló este domingo 4 de agosto, el presidente de la Corte, acompañado de magistrados de todos los niveles y especialidades y de los servidores, participaron del izamiento del Pabellón Nacional y desfile cívico llevado a cabo en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Con el gesto de respeto a nuestros símbolos patrios, la familia judicial ratificó su compromiso para seguir buscando las mejores estrategias y así mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios liberteños. Continuamos con más información y es que en el Día del Juez y de la Jueza, magistrados y magistradas del Distrito Judicial participaron de los actos celebratorios en donde el presidente de la Corte de la Libertad ratificó su compromiso para seguir mejorando el servicio de justicia y hasta homenajeó a 4 magistrados que dejaron una huella invaluable en la región La Libertad. Veamos la nota. En el marco del Día del Juez y la Jueza, los magistrados de todas las instancias y niveles de la Corte Superior de Justicia de la Libertad celebraron su día participando de una serie de actividades protocolares. El día central inició con la misa de acción de gracias realizada en la Basílica Menor La Catedral, ubicada en la Plaza de Armas de Trujillo, en donde nuestros jueces y juezas renovaron su compromiso con la fe cristiana y con una justicia equitativa en beneficio de todos los usuarios de la región. Posteriormente, se trasladaron hasta el Cementerio General de Miraflores para el desarrollo del homenaje póstumo a los magistrados Marcelo Américo Valdivieso García y Ernesto Eduardo Araujo Ramos de Rosas, quienes entregaron su vida al servicio de los justiciables.
En esta significativa actividad, el presidente de la institución, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, y el juez superior titular Juan Rodolfo II Zamora Barbosa realizaron una breve y emotiva semblanza de los magistrados, recordando el pasado de cada uno de los homenajeados como magistrados del Poder Judicial. En el auditorio Lucio Flores Abogal y con la presencia de autoridades civiles, militares, así como magistrados, ex jueces y servidores, se llevó a cabo la ceremonia principal por el Día del Juez y la Jueza. Fue el titular de la primera Corte del Perú Republicano quien estuvo a cargo del discurso de orden, hizo un llamado a los magistrados a continuar siendo el pilar fundamental del Estado, con decisiones justas que garanticen la libertad y los derechos de todos y todas, sin distinción, a fin de contribuir a un país más equitativo, sin dejar de lado el rostro humano que la población necesita. Por otro lado, también se realizó un reconocimiento a los magistrados cesantes Tomás Padilla Martos y Raquel Alejandra López Patiño por su contribución en el sistema de administración de justicia durante sus años de servicio en la Corte de la Libertad, a cargo de los jueces superiores titulares Juan Virgilio Chunga Bernal y Ofelia Namoc López de Aguilar. Finalmente, el doctor Tomás Padilla Martos recibió el reconocimiento de manos del presidente de la Corte para que luego dar pase al juez supremo provisional Víctor Mercado Lupo, quien realizó el brindis de honor por el Día del Juez y la Jueza. Nuevamente queremos enviar un saludo a todos nuestros magistrados y magistradas que conforman el Poder Judicial, especialmente de la Corte de la Libertad, quienes se vienen esforzando de manera constante para ofrecer un servicio con un rostro más humano. Y en otras noticias les comentamos que este jueves último tuvimos la visita del consejero integrante de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial, quien vino junto al secretario técnico para evaluar y también supervisar cada uno de los trabajos que se vienen desarrollando para la pronta implementación de la nueva Unidad de Flagrancia de Trujillo. Veamos la nota. El presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, recibió la visita del consejero Carlos Zabaleta Grandés, integrante de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial, y del secretario técnico, quienes arribaron a Trujillo para supervisar el nivel de avance de la nueva Unidad de Flagrancia de la ciudad. Iniciada la jornada, las autoridades del Poder Judicial se reunieron con los representantes de las instituciones del Sistema de Administración de Justicia Penal, a fin de fortalecer las coordinaciones realizadas previamente por el titular de la Corte y el equipo de trabajo encargado de esta unidad para su adecuada implementación. Tras el recorrido de las instalaciones, el consejero Carlos Zabaleta hizo hincapié que esta unidad de flagrancia es una de las mejores que tendrán los usuarios de justicia porque está pensada para ofrecer un mejor servicio a la colectividad. Esta unidad de flagrancia, como ustedes la pueden apreciar, queridos televidentes y usuarios del sistema de justicia, es una de las unidades mejor estructuradas, tanto por el tema de espacio, de distribución y al mismo tiempo también por la importancia que significa para el distrito judicial su puesta en funcionamiento. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de contar con la predisposición de las autoridades principales de las demás entidades del sistema penal, y en especial la del Ministerio Público, para que esta unidad pueda operar de manera satisfactoria y muestre los resultados para la cual ha sido creada. El sistema de flagrancia funciona con 4 operadores concretamente, ¿no? Y dentro de ellos la participación de la policía, de la fiscalía es muy importante. Es importante reiterar en este caso el apoyo al Ministerio Público para la designación de fiscales de forma permanente en esta unidad. Hay que resaltar, y eso es muy importante, que si el detenido ingresa a esta sede, el que califica el hecho, en este caso la intervención, es el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no se encuentra en este lugar, entonces perdemos operatividad y perdemos en este caso la posibilidad de llevar adelante el procesamiento de una persona que ha sido detenida. Con esto nos resta efectividad, nos resta en este caso la posibilidad de procesar a estas personas y de solucionar los problemas, en este caso que puedan surgir con mérito a las detenciones en flagrancia. Por eso hacemos un llamado en este caso al fiscal de la Nación para que analice esta situación, porque hay presupuesto designado específicamente para las unidades de flagrancia. El Ministerio Público debe contar con fiscales, debe contar con un buen equipamiento de medicina legal,
debe contar con personal de función fiscal, con asistentes en función fiscal, para que esto pueda funcionar. Entonces, ese es el llamado principal para que todos los operadores del sistema puedan converger en esta unidad que es maravillosa, que tiene en este caso el espacio necesario, una buena distribución. Se han hecho todos los esfuerzos por parte del Poder Judicial para dotarles, y ustedes pueden ver de toda la infraestructura, de toda la logística para que puedan operar convenientemente. Finalmente, manifestó que como comisión está esperando que se apruebe el proyecto de ley que crea el sistema de flagrancia para lograr la designación de un presupuesto específico a todas las instituciones, a fin de combatir la inseguridad ciudadana en todo el Perú. Hay que recordar que el titular de la Primera Corte del Perú Republicano viene liderando diferentes reuniones de trabajo con las demás instituciones a fin de lograr que esta inversión, que beneficiará a más de un centenar de usuarios litigantes, pueda brindar los mejores resultados. Y en otras informaciones les contamos que el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el doctor Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, recibió el reconocimiento y la felicitación de todos los miembros del Consejo Regional del GORE por los 200 años de instalación de la Corte de Justicia del Norte, hoy conocida como la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Veamos la nota. En una significativa ceremonia, el presidente del Distrito Judicial de la Libertad, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, recibió el reconocimiento otorgado por el Consejo Regional tras conmemorarse en este año los 200 años de instalación del funcionamiento de la Primera Corte del Perú Republicano. El presidente de la Mesa Directiva 2024 del Consejo Regional de la Libertad, Eber Cadenillas Coronel, felicitó al titular de la institución y a todos los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo que conforman la Corte de Justicia de la Libertad por trabajar con ahínco en beneficio de la colectividad. Por su parte, el presidente Víctor Burgos Mariños expresó su agradecimiento a nombre de toda la familia judicial por este reconocimiento a la función que cumple esta institución en la sociedad y explicó que, como parte del Poder Judicial, continuará enfocándose en fortalecer el servicio para mejorarlo a favor de los usuarios. Posteriormente, el presidente del Consejo Regional entregó la distinción y la medalla de honor al máximo representante de justicia en la región, la cual fue aprobada por el Pleno del Consejo. Es momento de ir a una pausa y al retornar tendremos nuestro bloque de entrevistas. El doctor Manuel Loyola conversará con el juez superior provisional Marco Celis Vázquez sobre la administración de justicia en materia de familia. Ya volvemos. Conoce los canales de atención de la Oficina de Prevención, Supervisión e Inspección del Área de Quejas Verbales de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte de la Libertad. Puedes comunicarte a través de los siguientes números. También tenemos atención por correo. Recuerda que los usuarios, abogados o litigantes deberán consignar los siguientes ítems al momento de efectuar el reclamo de su queja verbal. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Hablemos de Justicia y como les comentamos antes de ir a la pausa, iniciaremos con nuestro bloque de entrevistas. El doctor Manuel Loyola ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Marco Celis Vázquez. Adelante, doctor Loyola, buenas tardes. Gracias, Cintia, por el pase. Señoras, señores, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Hablemos de Justicia. Un programa de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Soy Manuel Loyola y esta tarde tenemos la gentil visita de un juez de esta Corte Superior. Se trata del doctor Marco Antonio Celis Vázquez. Él es juez provincial especializado en familia que a la fecha se desempeña como juez superior de la Segunda Sala Civil. Bienvenido, doctor Marco Antonio. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido de la invitación, acá complacido en participar en esta conversación. Bien, queremos aprovechar su amplísima experiencia en Derecho de Familia. Sabemos que actualmente usted despacha en Sala Civil, pero dada la constante modificación normativa que ha sufrido el Derecho de Familia, ampliación de sus objetos de protección, díganos qué balance podría hacer usted sobre justamente su especialidad, el Derecho de Familia en nuestro Distrito Judicial en particular. Bien, en primer lugar, quien les habla, tengo casi 2 décadas de trabajo en esta Corte Superior de Justicia y considero que la especialidad de familia es la que más ha sufrido una dinámica constante, tanto en la labor jurisdiccional como también en la labor administrativa. Podemos hablar, pues, que podría decir que en materia familiar se han generado el mayor número de controles difusos, teniendo en consideración algo muy sencillo, ¿no?
que la familia se adapta de acuerdo al rol social y a la evolución constante que tenemos día a día. El estado actual de crisis por inseguridad ciudadana es permanentemente abordado por nuestros legisladores y políticos desde el punto de vista punitivo. ¿No piensa usted tal vez que la solución sea apuntar a esta base de la sociedad que es la familia, en donde aparentemente se generan los problemas que luego se manifiestan en estos actos de ilicitud? Dicha preocupación, doctor, es un tema constante. Creo que quienes estamos en la Administración de Justicia hemos escuchado hace décadas, ¿no?, la misma problemática. Como juez de familia también debo advertir que eso pasa también por la justicia de los adolescentes, ¿no? Evidentemente, de hace 2 décadas el número de adolescentes que cometían infracciones era menor. Actualmente también, a la par de la comisión por parte de adultos, se ha incrementado. Pero tenemos que nosotros afrontar esta problemática no desde el punto de vista punitivo, como usted refiere, porque esa no es la respuesta. Y eso es a veces lo que advertimos a nuestros legisladores, sino desde afrontar desde un punto de vista estructural. El mismo Tribunal Constitucional pues, nos ha indicado en muchas decisiones que la base fundamental para afrontar la delincuencia es tener un triángulo de advertencia. ¿Cuáles son? La familia, la comunidad y el Estado mismo. Sin embargo, hemos escuchado permanentes voces desde el Congreso o candidatos en campaña que ofrecen cosas tales como, por ejemplo, reducir la edad de imputación penal de 18 a 16 o a 14 en algunos casos, para algunos o para todos los delitos. Existe ya una ley expresa del Código Penal que afirma, sanciona, dispone que la imputabilidad restringida, por ejemplo, que va de los 18 a los 21, solo puede ser aplicable para algunos delitos y para otros no, como si la madurez psicológica dependiera del acto que se comete y no de la persona en sí misma. ¿Qué opina al respecto, doctor? En primer lugar, el tema de la imputación o de rebajar la imputación también es un tema constante a nivel de propuestas legislativas, ¿no? Primero, como país hay que tener en claro y poner énfasis, tal como lo han realizado los representantes del Ministerio Público, ¿no? Los jueces y fiscales, los fiscales a nivel nacional han realizado un pronunciamiento exponiendo su posición respecto del respeto que se debe tener, el cumplimiento de la posición peruana respecto a una edad mínima. En este caso del Perú tenemos la edad de 14 años, conjuntamente con Colombia, Venezuela, y la edad oscila en Latinoamérica entre los 13 y 14 años, pero considero que la edad de imputación mínima fijada en el Perú es la razonable y adecuada. Correcto. Entonces 18 años es un término adecuado para mantener la imputabilidad de los adolescentes y de los adultos. Por supuesto, bien. Por supuesto. Entonces estaríamos en contra de cualquier intento de modificar para rebajarla. Efectivamente, los únicos países que tienen un poco el techo más alto es Argentina, ¿no? Pero evidentemente tiene un tema muy protector que sería lo adecuado, porque hay que entender que los adolescentes están construyendo recién su ciudadanía. Pero nosotros también tenemos la imputabilidad restringida, ¿no?, que va de 18 a los 21, que si bien no exime de responsabilidad, sí permite al juez una reducción prudente de la pena en casos determinados. Evidentemente, si en caso de adultos, como usted refiere, existe esa restricción, o sea, responsabilidad restringida, mucho más corresponde pues aplicarla en adolescentes. Sin embargo, como usted lo ha hecho notar, la instrumentalización de menores por parte de bandas o peor organizaciones criminales se hace cada vez más y más frecuente, dado que las organizaciones conocen que los adolescentes no cometen delitos sino son menores infractores. ¿Cómo podemos paliar esta problemática, dado que la sociedad lo que pide es severidad, punición, represión, olvidando que son menores en formación que por desgracia tienen un contexto social y familiar distorsionado, en donde casi prácticamente lo único que se espera es seguir un camino de ilicitud? Así es. Mire, en primer lugar hay que tener en consideración una decisión del Tribunal Constitucional al respecto, nos indica, ¿no?, y habla respecto a la diferencia que debe tener un juez penal hacia un juez de familia. Un juez penal, pues evidentemente tiene que tener, al momento de valorar la valoración de la prueba o juzgar un caso de un adulto, un tema objetivo de la comisión del delito, ¿no? Mientras que en el caso de un adolescente, además de lo que resuelve un juez penal o valora un juez penal,
tiene que tener en consideración situaciones concretas del adolescente, por ejemplo, su grado de instrucción, su situación personal, su salud, pero con ello no quiero justificar un estado pasivo en el cual no sancione también la comisión de un delito. O sea, tenemos adolescentes en este momento, por el incremento de la delincuencia en Trujillo en particular, sancionados con internamientos a las sanciones máximas de 6 años. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento sustantivo especial, como es el Código de los Niños y Adolescentes, se rige por una teoría de la protección integral. ¿Qué significa esta teoría? Significa que un adolescente tiene derechos, pero también tiene obligaciones. En consecuencia, si un adolescente comete un delito grave, por ejemplo, sicariato, homicidio, un robo agravado, marcaje, evidentemente tendrá pues que el juez tomar una decisión de disponer el internamiento. Correcto, pero ese internamiento, sin embargo, debe realizarse en una entidad que no es el Instituto Nacional Penitenciario, que tiene una finalidad distinta a la pena como delito en sí mismo. En consecuencia, ¿cuál es la finalidad de ese internamiento? No de menores, de menores, no de adultos, en un contexto distinto. Y eso se lo pregunto porque hay voces que reclaman también que los menores vayan a penales. Evidentemente, quienes tienen o alzan sus voces a través del legislativo o de otras agrupaciones no tienen en cuenta la finalidad concreta de lo que significa una sanción, porque es diferente a una pena en el caso de adultos, una sanción a los adolescentes. La finalidad, si bien es cierto, es similar a la resocialización, pero el involucramiento que tiene un adolescente en un centro juvenil, como sea un centro de rehabilitación, es completamente distinta. En primer lugar, un adolescente comete un acto infractor, pero estamos hablando de jóvenes de 14, 15 años que acaban de dejar la niñez. Entonces, el Estado no puede estar ajeno a las necesidades físicas, económicas, personales de estos adolescentes, y la finalidad que se cumple dentro de un centro de rehabilitación, yo le aseguro que es completamente diferente. Inclusive en el caso de mujeres, o en el único lugar que existe de manera especializada en Lima, ¿no? Pero su forma de abordar a los internos es completamente diferente. Yo diría que es adecuada, solo que el Estado debe invertir en estos centros de rehabilitación y en las personas. Nosotros en la Corte teníamos hace 4 años un programa para trabajar los jueces de familia con los adolescentes a los que habíamos sentenciado. Se llamaba este programa Confío en Ti. Porque nosotros, evidentemente, como jueces, sancionábamos a un adolescente, pero al mismo tiempo teníamos que ser el brazo que levante a esta persona, porque es un ciudadano que mañana pues va a formar parte de nuestra comunidad, y no podemos caer en adagios en los cuales nos indican que estos adolescentes no se resocializan. Eso sería prácticamente estar de espaldas a estos adolescentes, y al final quien se perjudica es la misma sociedad. Correcto. Cambiando de tema a otro no menos interesante. Durante los últimos años hemos escuchado conceptos como impartición de justicia bajo patrones de justicia o enfoque de género o de perspectiva de género. Y esto siempre genera dudas e incluso polémica. ¿Podría usted, desde su perspectiva, informarnos cómo se aplica la justicia en el derecho de familia con un enfoque o una perspectiva de género? Muy bien, esa pregunta lo escucho siempre cotidianamente. A veces existe objeciones respecto a cuando un juez dice voy a resolver este proceso tal vez con un enfoque de género, o me exigen a mí una perspectiva de género, ¿no? Entonces existe se podría decir un error en cuanto a la interpretación, porque queremos tal vez ligarlo a la ideología de género. Nosotros los jueces somos prácticos. Entonces lo interrumpo, hay ya una primera gran diferencia. Claro. Una cosa es la ideología de género, o todo lo que es reducido a ese concepto, que puede ser muy polémico, y otra muy distinta es impartir justicia con enfoque de género. Enfoque de género, así es. Nosotros los jueces a veces nos explicamos con ejemplos, ¿no? Voy a poner un caso muy puntual que para mí considero que es uno de los casos en los cuales se puede graficar la diferencia y la definición concreta, y que ha pasado hace poco. Es una decisión de la Corte Interamericana que ha emitido una medida provisional justo 2 de julio de este año, en el caso Loffly Lamour se llama, versus Haití. Lo resumo de una manera muy concreta para darnos cuenta del caso, y ahí vamos a explicar qué es el enfoque de género y qué significa la perspectiva de género. El caso de una adolescente de 17 años, embarazada de 4 meses,
cometió un delito de lesiones dolosas, un delito leve. Una infracción en ese caso, para hablar en código de derecho. Exactamente. Fue internada preventivamente en una cárcel donde estaban 92 personas, hombres, mujeres, adultos, ¿no? Sin tener en cuenta su estado de embarazo, ingresó preventivamente a la prisión en un ambiente completamente hacinado. Estaba pronto por dar a luz. Faltando un día o horas para dar a luz, esta señorita o esta adolescente fue evacuada al hospital, dio a luz y inmediatamente el día siguiente la retornaron a cumplir su sanción, alejándola del recién nacido. O sea, algo increíble y doloroso, ¿no? A los días de haber... Al día siguiente. Caramba. O sea, la alejaron de su recién nacido. Entonces esta señorita, pues, o esta adolescente, evidentemente es madre de familia, desesperada por tener contacto con su bebé, ¿no? No la dejaban ver, pedía pues inmediatamente querer estar con su bebé. Pasó un mes y este niño, este recién nacido, falleció, lo que le generó a ella pues un trastorno mental, una depresión, y evidentemente abogados, en este caso defensores de los derechos humanos, pidieron una medida cautelar ante la comisión que fue accedida en el mes de septiembre, y en este 2 de julio se ha generado, o ya la Corte ha emitido una medida cautelar. Este caso es importante porque nos permite definir qué es el enfoque de género, y en esta decisión de la Corte Interamericana, en las decisiones, tanto las provisionales como las cautelares, ¿qué nos dice la Comisión y la Corte? Obliga a Haití a resolver el caso de esta señorita o de esta adolescente con una perspectiva de género. Miren la importancia, ¿no? La Corte obliga al juez, al país. Y nosotros advertimos entonces qué cosa es enfoque de género. Y el enfoque de género no es otra cosa que una herramienta legal que tenemos los jueces para determinar que una situación concreta de una mujer existe o es objeto de discriminación tanto desde el punto de vista personal como en la sociedad, o sea, una discriminación estructural. Eso es el enfoque de género, es una herramienta que tenemos los jueces. Vemos que las normas, por ejemplo, la ley de violencia, tenemos los diferentes enfoques que podemos abordar: un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos, un enfoque intergeneracional en caso de adultos, y la perspectiva de género viene a ser la actuación del juez cuando advierte que un caso concreto tiene una consecuencia diferente si el agente fuera hombre o mujer. En este caso, esta adolescente, por ejemplo, advertimos una serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por Haití. Bueno, es un país que, como usted conoce, pues es un país que evidentemente tiene con profundas fallas orgánicas, convulsión social o económica. Entonces, lo que nos piden a nosotros los jueces, pero ojo, no a los jueces de familia. Cuando hablo de los jueces, en la Corte Interamericana se dirige a todos los jueces, penales, civiles. Tenemos que tener esa perspectiva de advertir que en el Perú, sobre todo, donde existe machismo, desigualdad económica, convulsión política, tenemos que tener esa perspectiva de género al momento de resolver un caso concreto. Jueces laborales tienen personas adultas, imaginemos una persona de 85, 86 años. Al margen del sexo, pues hay una situación de la edad, ¿no? Entonces, esa perspectiva para juzgar es la que tenemos que poner énfasis en cada fallo que nosotros emitamos. Bien, entiendo, estimado colega. Siempre es un asunto que resulta conveniente explicar, difundir, para que no se considere que los jueces estamos ideologizados de cierta forma y que hablamos de ideologías de género. No, eso no es correcto. Entonces estamos hablando de enfoques referidos al género y a la vulnerabilidad en general de las personas. Exactamente, a la discriminación en sí estructural que existe en nuestra sociedad, que está completamente alejada de la ideología de género. Correcto. Bien, nos movemos nuevamente de tema, doctor, y es una verdad estadística que una de las causas de las materias que más sobrecarga genera en los fueros de familia son las demandas por obligaciones alimentarias. ¿Cómo podemos abordar esta aparente problemática sin solución? Porque se viene prolongando durante años e incluso décadas. Recordemos que un proceso por alimentos no se archiva cotidianamente como cualquier otro proceso, pues puede tardar años o hasta décadas en la vigencia, la subsistencia de la obligación alimentaria, con la posibilidad que ésta se incremente o disminuya. Bien. Usted ha hecho una pregunta que tiene que ver con una respuesta que tiene muchas aristas y que pasan por el aspecto estructural y tiene que ver mucho con el gobierno. Y digo lo siguiente: como juez de familia,
nosotros siempre, o en las exposiciones que yo brindo en diversos medios, decimos lo siguiente, concluimos: los conflictos familiares son el reflejo del grado de atención que le pone el Estado al Poder Judicial, a la Administración de Justicia. O sea, los conflictos familiares miden cómo está estructurada la familia en determinado momento. No nos olvidemos que el Perú, desde hace casi década y media, vivimos una convulsión política, una convulsión social y una inestabilidad económica también. En consecuencia, los procesos de familia, evidentemente como jueces tenemos que afrontar como número uno, en el caso de alimentos, como usted ha referido, es conjuntamente con el de violencia familiar, son los dos procesos judiciales que generan mayor porcentaje en el país. Entonces, ¿eso qué nos dice a nosotros? Nos dice que la sociedad en sí existe un alto grado de conflictividad. Si nos vamos al área civil, vemos también que los incumplimientos como obligaciones de dar suma de dinero se han duplicado, se han triplicado. Y eso pasa porque evidentemente estamos hablando de un estado en el cual no hay una estabilidad todavía económica, laboralmente hablando. Existe una serie de desvalorizaciones que tenemos los seres humanos ante los cumplimientos alimentarios y el grado de responsabilidad también, ¿no? El incumplimiento alimentario es el primer síntoma de advertir a una persona irresponsable, ¿no? Porque nosotros como jueces advertimos que lo primero que nos dice un demandado es: no tengo trabajo. ¿No? Pero esa no es... Permítame interrumpirlo ahí. Justamente conocemos por la experiencia, usted mucho más porque es especialista en la materia, que las defensas típicas en esos casos de emplazamientos por alimentos, en demandas, no es no quiero pagar, sino la cuantificación. Sí. En un país en donde los ingresos son principalmente informales, es decir, el sector de la población económicamente activa que trabaja de manera formal, ¿no? Con boletas o con recibos, donde el juez puede tener una prueba fidedigna de su flujo de ingresos, no es, por desgracia, la mayor parte de casos. ¿Cómo puede hacer el juez para resolver justamente lo que resulta ser la materia más difícil de acreditar en un proceso de alimentos, el monto de la pensión alimenticia? El monto. Evidentemente, usted ha dicho, y me ratifico en ello, o consolido lo que usted ha dicho, es que tal vez el 15 o el 20% de la población en Perú, estamos hablando de una población con ingresos fijos, estables, y tenemos una población inestable económicamente hablando, que oscila entre el 70 y el 80%. Y dentro de ese grupo, quienes son emplazados, son obligados dentro de un proceso judicial, tenemos un grupo de personas evidentemente que pertenecen a ingresos bajos, y para ello nosotros, por ejemplo, yo siempre hablo de un antes y un después del tercer pleno casatorio, en el cual se flexibilizan una serie de principios de preclusión, de oportunidad. Entonces la valoración probatoria se torna dinámica para el juez. Es decir, nosotros tenemos que utilizar, además de todas las categorías para poder valorar una prueba, tenemos que valorar máximas de experiencia. Un juez de familia tiene que ser consciente del lugar donde ocupa, es decir, si yo soy juez en Trujillo, conozco la realidad de esta ciudad, conozco los ingresos aproximados de la población, conozco la zona. Yo no podría determinar una suma adecuada si no conozco la propia realidad, ¿no? Y también tener en cuenta defensas que son escasas tal vez, que tratan de obstruir el proceso dando información también negativa o falsa, porque personas que tienen ingresos realmente al final solo en el proceso judicial no justifican documentalmente como que tuvieran ingresos, ¿no? Pero ahí el juez tiene que aplicar, siempre y cuando haya peticiones de parte también, ¿no? Porque no podemos actuar de oficio en muchos temas, aplicar una valoración conjunta y razonada de cada caso. Y el problema no se agota solamente con los procesos de alimentos. Estos se prolongan incluso al proceso penal con delitos de omisión a la asistencia familiar. Ya para concluir, doctor Marcos Celi, ¿cómo valora usted esta circunstancia aparentemente inexplicable desde el punto de vista del sentimiento filial, de que los dos procesos que más carga generan, y no hablamos de la libertad, hablamos de todo el Perú, son en el fuero de familia procesos por alimentos y en el fuero penal delitos de omisión a la asistencia familiar? Exactamente, son los procesos que yo diría ocupan más del 50% de la carga familiar, del proceso de la carga judicial. Tanto es así que en materia de familia
se han generado módulos especializados de familia, ¿no? Creo que hay en 8 o 9 distritos judiciales ya que tenemos módulos especializados de familia, y en el tema penal se han incrementado los órganos jurisdiccionales. Acá considero dos. Al punto que tenemos que implementar unidades de flagrancia, sobrecargando casos que no son de flagrancia, pero son de omisión a la asistencia y son procesos inmediatos. Exactamente, ¿no? Considero dos cosas. Primero, decirlo públicamente, porque estamos en una conversación, sí. Evidentemente reflejamos lo que está pasando en el Distrito Judicial de La Libertad. Por ejemplo, en materia de familia, existen 5 juzgados de familia hace más de una década. La población se ha incrementado así de una manera conmensurable. Entonces, la principal queja que tiene el usuario respecto al Poder Judicial es la mora. La mora, sin duda. La mora judicial es la principal queja, es el principal reproche que nos hacen a los jueces. Pero también tenemos que dar explicaciones, y justamente aprovecho este programa. Por ejemplo, órganos jurisdiccionales, pareciera cuando un presidente de corte o el presidente del Poder Judicial reclama el incremento, reclamar el incremento incluso públicamente para que el gobierno dote de mayor infraestructura, dote de mayores órganos jurisdiccionales, es algo que está en consonancia con la realidad. Si nosotros preguntamos a los jueces de todos los distritos judiciales, el número de jueces que existía hace más de una década se mantiene, pero la población casi se ha duplicado. Es una explicación de la mora, ¿no? Efectivamente, es importante explicar a nuestra ciudadanía estos inconvenientes que también arrastra la Administración de Justicia. Agradecemos la presencia del doctor Marco Antonio Celis Vázquez, quien hoy ha tratado con nosotros el tema Administración de Justicia en materia de familia. Gracias, Cintia. Te doy el pase. Gracias, doctor Loyola. Vamos a la pausa y al retornar continuaremos con más información sobre el quehacer jurisdiccional en la región. Ya volvemos. Comunícate con el módulo corporativo laboral de la Corte de la Libertad a través de su canal telefónico 94-695-9687 en el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Hablemos de Justicia. Ahora les comentamos que 3 sujetos acusados de los delitos de homicidio calificado y de portar municiones de manera ilegal fueron internados en el penal de varones de El Milagro por un periodo de 9 meses. Kevin Santos Juárez, Josías Santos Escobedo y Milder Sánchez Ponce fueron internados en el penal de varones de El Milagro por un lapso de 9 meses. Así lo ordenó el magistrado del Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, Carlos Garrido Rodríguez. Esta medida se dispuso durante la audiencia que se realizó contra dichos sujetos acusados de la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de municiones. Moradores del sector minero de Alaska en el distrito de Patás hallaron el cuerpo sin vida del agraviado, el cual habría recibido 7 impactos de bala, por lo que inmediatamente informaron a los agentes policiales de la comisaría rural de Yacuabamba. Horas después se realizó el arresto ciudadano de los 3 investigados, a quienes se les encontró 15 cartuchos de arma de fuego y resto de sangre al interior de la unidad en la que se movilizaban. Asimismo, las pruebas preliminares presentadas habrían determinado que las municiones halladas en posesión de los acusados y las encontradas en los restos del agraviado pertenecerían a la misma arma de fuego. Luego de la evaluación de los elementos de convicción y tras conocer la detención en flagrancia delictiva de los 3 sujetos, el magistrado de la Corte de la Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva de Santos Juárez, Santos Escobedo y Sánchez Ponce, quienes esperarán el inicio de su juicio en el penal. En consecuencia, se dicta mandato de prisión preventiva contra los referidos investigados por el plazo de 9 meses, medida que computada desde la fecha de su detención ocurrida el 11 de julio del año en curso, vencerá el día 10 de abril del presente año. Ahora les comentamos que los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo sentenciaron a 20 años de cárcel efectiva a un empleado que había abusado sexualmente de la hija de su jefa. La menor tenía solo 14 años de edad. Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo sentenció a Abraham Gianfranco Crisanto Alegría a 20 años de cárcel efectiva tras hallarlo culpable de ultrajar sexualmente a una menor de 14 años de edad.
En la audiencia se dio a conocer que el imputado, quien se desempeñaba como trabajador de la madre de la víctima, aprovechándose que la menor se encontraba sola en la vivienda, rompió la ventana de su habitación e ingresó de manera intempestiva para abusar de ella. Luego de este acto, amenazó a la menor con lastimar a su madre si contaba lo sucedido, por lo que la víctima solo comentó lo ocurrido a su prima hermana, quien la aconsejó que lo acusara con su progenitora. Asimismo, se informó que Crisanto Alegría actuó con pleno conocimiento de su accionar delictivo y que previo a ingresar por la ventana, Crisanto Alegría intentó forcejear la puerta de la vivienda. Tras analizar las pruebas presentadas, los jueces del colegiado de la Corte de la Libertad ordenaron su inmediata ubicación y captura para que cumpla con su condena recluido en el penal El Milagro. Asimismo, fijaron el monto de 5.000 soles, el cual deberá cancelar a favor de la agraviada por concepto de reparación civil. El delito contra la libertad sexual se encuentra previsto en el artículo 170 del Código Penal peruano y sanciona a quien incurre en él a cárcel efectiva. En este entendido, venció el método de tipo corresponde sin fijar 20 años de pena privativa de libertad efectiva y disponer la captura inmediata. Nos localizamos nuevamente en Parcoy y es que el magistrado del juzgado mixto transitorio de esta localidad, el doctor Carlos Garrido Rodríguez, dispuso 6 meses de prisión preventiva para un sujeto que tenía en su poder más de 260 municiones de arma de fuego de manera ilegal. Veamos la nota. 6 meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva que dictó el magistrado Carlos Darwin Garrido Rodríguez del juzgado mixto transitorio de Parcoy para Iván Castillo Carranza, quien es acusado de poseer municiones de arma de fuego sin contar con la autorización correspondiente. De acuerdo al acta policial, los efectivos allanaron uno de los inmuebles que aparentemente era uno de los búnkers de la organización criminal Los Parqueros de Patás, en donde hallaron al imputado en una de las habitaciones. Tras revisar el ambiente se encontró un morral con 269 municiones para arma de fuego de 9 milímetros, por lo que Iván Castillo fue interrogado indicando que dichas balas le pertenecían al sujeto que le alquilaba la habitación. Sin embargo, esta respuesta no convenció a los efectivos policiales, quienes lo trasladaron a la comisaría de Chagual para las diligencias respectivas. Ante las pruebas presentadas, el juez de la Corte de la Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva y ordenó el internamiento del acusado en el penal de varones El Milagro, hasta el inicio de su juicio oral. Cabe indicar que el delito por tenencia ilegal de municiones se encuentra tipificado en el artículo 279 del Código Procesal Penal y sanciona a quienes incurren en él a una pena de cárcel efectiva no menor de 8 años ni mayor de 12 años. Dicta ese mandato de prisión preventiva por el plazo de 6 meses contra el investigado, la misma que teniendo en cuenta la fecha de detención ocurrida el 15 de julio vencerá el 14 de enero del año 2025. Es momento de despedirnos. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa Hablemos de Justicia. También queremos recordarles que nuestro programa se emite todos los viernes a partir de las 5 de la tarde por aquí por nuestros canales oficiales de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y ahora también en nuestro canal Justicia TV. Nos reencontramos el próximo viernes. Permiso.